Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy. A esta hora vamos a escuchar una importante entrevista realizada por parte del ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez, al presidente William Velandia, quien exige el pago inmediato del retroactivo salarial y da otros informes. Escuchemos. Nos encontramos con el presidente de FECODE, William Velandia. William Velandia, para los educadores de todo el país, ¿qué tenemos que decirle frente al no pago a esta hora del retroactivo salarial? Primero, hay una exigencia del gobierno nacional para que los recursos se giraran oportunamente, teniendo en cuenta que ya eso se venía desde el mes de julio prácticamente en la mesa discutiendo y que se vislumbraba el 1 más el 1.61 definido desde el mes de enero y por supuesto el 1.5 de nivelación salarial. Entonces estamos haciendo las diligencias con el ministerio para ver si hay entes territorios donde todavía no se han girado los recursos, porque el entender que tenemos es que eso tenía que girarse oportunamente para que se actualizaran y se pagaran los retroactivos correspondientes. ¿Qué estamos haciendo entonces de FECODE? Es la pregunta que hacen los maestros, ¿qué pronunciamiento? ¿Qué vamos a hacer para que esto se agilice y no echen la culpa al daño técnico de un software, que es lo que están diciendo? Mirando con el Ministerio de Educación el tema del humano, porque ese es el cuento de que humano está fallando, pero más que todo es que se capitalicen los recursos de manera oportuna, que tienen que existir porque no hubiera habido posibilidad de acuerdo si no existen los recursos, y segundo, que se garanticen los pagos tanto de la actualización como la nivelación, el retroactivo, y se garantice la nómina para final de año. También la Federación está haciendo seguimiento a todos esos recursos. Presidente, y contémosle, usted está haciendo diligencia, precisamente a esta hora sale para una reunión con la señora ministra de Educación. Sí, estamos ahorita en una mesa de trabajo. Estamos valorando todas estas situaciones que tiene el magisterio, la implementación de los acuerdos y dentro de ese proceso los recursos que tienen que caracterizar y garantizar el pago oportuno a nuestros maestros y maestras en el país de todos los emolumentos. Presidente, a propósito, finalmente después del 7 de agosto, ¿qué ha pasado? ¿De qué venimos ocupándonos en el Comité Ejecutivo de FECODE? En la implementación de algunas mesas, estamos trabajando la mesa de manual de funciones, la mesa de jornada laboral, la modificación del manual de pérdida de capacidad laboral y enfermedades laborales, la reactivación de salud y por supuesto la discusión del tema de salud, que es uno de los temas fundamentales hoy de cara a la contratación que se avecina para los próximos años en materia de salud y seguridad de salud en el trabajo para los maestros y sus familias. ¿Qué actos administrativos estamos esperando, presidente? Cuéntele a los educadores del país. La convocatoria del curso de los 8.000, para que ya se fije para observaciones ciudadanas, el tema de la proporcionalidad de la prima y la exigencia que estamos haciendo para que se materialice la bonificación pedagógica conforme al 19% que fue defendido en la mesa de negociación. Muchas gracias, presidente William Velandia. Y tras la aprobación de la nueva reforma tributaria, se han realizado diferentes paneles con expertos quienes hablan de lo regresivo de esta nueva reforma. Desde la Fundación Contra DECUN se realizó un importante conversatorio para hablar precisamente de este tema. Allí estuvo Diógenes Orjuela, presidente de la CUT Nacional, resolviendo algunas inquietudes precisamente sobre esta nueva reforma y cómo ven desde la Central Unitaria de Trabajadores CUT
cada punto de esta regresiva nueva reforma tributaria. Escuchemos. Este gobierno y todos los anteriores se han especializado en engañar a la gente y ese engaño tiene como un objetivo fundamental que los recursos del Estado no salgan de quienes debieran salir, como son los grandes capitales, las grandes empresas, las grandes multinacionales, es decir, quienes viven de lo que produce este país, sino cómo se las ingenian cada vez más para que los recursos para lograr mantener unos presupuestos enormemente deficitarios frente a las necesidades del país salgan es del bolsillo de la gran mayoría de los colombianos, salgan del bolsillo de los trabajadores, salgan del bolsillo de los micro, pequeños y medianos empresarios. Voy a dar una cifra que nos puede servir mucho para todo este debate. Es que en el presupuesto nacional el servicio de la deuda de este año sobrepasa los 75 billones de pesos con B y para el presupuesto que se prepara para el año entrante se aproxima a los 80 billones de pesos. Es decir, la plata que el gobierno está recaudando, muy buena plata, casi el 20% del total del presupuesto, es para pagar deuda, una deuda que el gobierno ha ido adquiriendo año tras año en forma desproporcionada, creció del año pasado a este año de unos 147 billones, unos 47 mil millones de dólares a mucho más de 50 mil millones de dólares, llegando casi al 60% del Producto Interno Bruto del país. Entonces engañan a la gente diciendo que la reforma es únicamente para resolverle los problemas a los colombianos, para los pobres de Colombia, para los más necesitados, y habla de todas estas miserablezas que le dan a la gente, de familias en acción, jóvenes en acción, los auxilios de vejez y unos auxilios en la pandemia que no llegan, no han resuelto el problema de la caída económica que tuvieron sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, no es cierto que los más de 15 billones de pesos que el gobierno está planteando que se obtuvieron de esta reforma sean dedicados a la población colombiana. No, están dedicados al producto del manejo equivocado y desastroso de la economía que se ha hecho en este y en los anteriores gobiernos. Si damos simplemente un dato como es el de la corrupción, que también es un flagelo en este país, entonces nos vamos a encontrar que tampoco la reforma avanza para nada en controlar la evasión, controlar los dineros que se van para el exterior, ni para controlar las grandes bondades que tiene la tributación colombiana con las grandes empresas. Todo este lenguaje de que es para la inversión social y que es para los pobres de Colombia no es más que un lenguaje absolutamente engañoso. Y en este importante conversatorio también estuvo Aurelio Suárez Montoya, quien es analista económico, político y también consultor en áreas públicas y privadas. Allí habló precisamente sobre qué tan cierto es todo lo que comunica el gobierno nacional frente a esta nueva reforma tributaria. Escuchemos. Yo pienso que esta es de las peores reformas tributarias que se han aprobado en el país. Claro que el gobierno nacional, como lo ha especificado muy bien Diógenes de manera muy solvente, va a un juego de palabras y trata de decirle a la gente que esta reforma es una plata que ponen las empresas para ayudarle a los pobres. Pongámosle un poco de números a esto. La reforma tributaria piensa recoger 15 billones de pesos, más o menos unos 10 billones de pesos, que está comprendido fundamentalmente por dos motivos: por elevarle a todas las empresas, incluyendo a 1.500.000 pymes, la tarifa de renta al 35%, y por el otro lado, no permitir que para el año 2021 se haga un descuento del 50% de la industria y comercio que había aprobado la reforma tributaria anterior. Incluso este dinero ni siquiera entra, sino que simplemente no deja de descontarse dentro de las cuentas que el gobierno tenía.
¿Y cuánto es el gasto social? Ese que hablan de ingreso solidario, que hablan de apoyo a la nómina, que hablan de matrícula cero, que habla de apoyo al empleo juvenil, no suma 4,5 billones de pesos. Entonces, lo primero que hay que aclararle a quienes nos están viendo es que el gobierno le retira a la economía 15 billones de pesos y le devuelve 4,5 billones de pesos. Es decir, se queda con 11. De tal forma que aquí no estamos hablando de ninguna hazaña de que se recogen 15 billones de pesos entre las empresas y se le reparte a los pobres. Es más, cuando usted coge todo el gasto social en Colombia, esto que llaman ingreso solidario, que además vale la pena mencionarlo, no sé, Diógenes, vale la pena reforzar allí, el gobierno dice que este ingreso solidario es igual a la renta básica. Cuando se habla de renta básica, se habla de un salario mínimo, pero le cuento, Miguel y Henry, y maestros y maestras que nos están escuchando, que cuando uno hace las cuentas de todos los programas sociales, dividido por todos los millones de personas que el gobierno dice que se van a atender, lo que le entregan a cada persona al día no llega ni a 30 centavos de dólar, no llega ni siquiera a 1,150 pesos. Esa es la gran renta que el gobierno le va a entregar. Y estoy sumando todo: Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario, Matrícula Cero, todo. Cuando usted coge todo el paquete social y lo divide por los 20 y tantos millones de personas que dicen que van a favorecer, se encuentra que pasándola en dólares no llega ni a 30 centavos de dólar. Y el mismo DANE considera que una persona es pobre cuando recibe menos de 4 dólares al día. Claro, esto tiene un efecto político, como usted lo ha dicho, Miguel, para aparecer diciéndole mentiras a la gente y, por supuesto, en un año preelectoral. Pero el asunto es más grave hablando de año preelectoral, Miguel. Yo he sostenido que esta reforma es innecesaria porque las dificultades fiscales del gobierno se están resolviendo por otros caminos. ¿Cuáles otros caminos? Otros 3 caminos que los voy a enunciar. El primero: el gobierno había hecho unas cuentas de ingresos del precio del petróleo de 62 dólares el barril. Hoy estamos hablando de promedios de 70 dólares el barril. Y fíjense ustedes que Ecopetrol ya habló de utilidades de 7 billones de pesos en el primer semestre del año 2021. Luego supongamos que termina con 14 billones de pesos. El gobierno nacional recibe el 88% de esas utilidades, o sea que estamos hablando que por la vía de mejores precios del petróleo, utilidades, dividendos y regalías que Ecopetrol le paga a los precios mejores y las petroleras a los precios mejores del crudo, estamos hablando de que por lo menos por ese lado al gobierno no le entrarían menos de 12 a 13 billones de pesos. Es decir, por los solos precios del petróleo ya no sería suficiente, ya no sería necesaria la reforma tributaria. Pero eso no fue todo. El gobierno nacional, a través de una maniobra claramente ilegal, hizo un enroque para utilizar una figura del ajedrez en la compra del 51% de ISA por parte de Ecopetrol. Ojo con esto: Ecopetrol se endeudó, Diógenes, para comprar ISA. O sea que el gobierno lo que hizo fue, le dijo a Ecopetrol: vaya endeúdese en 3.500 millones de dólares y con esa deuda compre ISA y me pasa la plata a mí. O sea que fue una forma indirecta como el gobierno puso a Ecopetrol a endeudarse para conseguirle 14 billones y pico al gobierno. Vamos en 26 billones. Y no solo eso, sino que a través de un mecanismo internacional que el Fondo Monetario Internacional está adoptando, que es devolverle a los países parte de sus reservas en esa institución, en los llamados derechos especiales de giro, a Colombia le tocaron 2.800 millones de dólares. 2.800 millones de dólares que le llegaron al Banco de la República, que en pesos son otros 12 billones de pesos. Y entonces el Banco de la República con el gobierno, además haciendo gala de una ortodoxia bastante criticable, convirtió eso en títulos del Tesoro para pasarle al gobierno la plata, así sea en una forma de una deuda que el gobierno nunca va a pagar. De tal forma que entre ISA, la plata que llegó del Fondo Monetario, que no es préstamo sino devolución de reservas, y los precios de Ecopetrol, estamos hablando que al gobierno le entrarían más de 35 billones de pesos sin contar la reforma tributaria. Si contamos estos 15, son 50 billones de pesos con el que el gobierno de Duque, para rematar el año que le falta,
va a ser ferias y fiestas. Y eso lo disfrazan con un gasto social que el año entrante, en el mejor de los casos, hoy dieron la cuenta, va a ser de 7 billones. O sea que el gobierno se hace a 50 billones, devuelven programas sociales 7 billones haciendo demagogia, y los otros 43, pues bueno, ya veremos en qué se los van a gastar, pues ya empezaron a repartir monedas de oro en la Casa de Nariño, o por lo menos tinturadas de oro en la Casa de Nariño. De tal forma que esa es la situación real de las cuentas de esa tienda que se llama Hacienda Pública Colombiana, manejada de cualquier manera. El gobierno de Duque se está haciendo a una bolsa popocha grande para manejar, por supuesto, los compromisos de deuda, por supuesto, los compromisos de servicio de deuda, como ya notó Diógenes, pero también para tener una manga larga, una manga bien ancha, para manejar las finanzas en ese año preelectoral. Estas son cosas que nosotros todos tenemos que tener en cuenta, porque a veces se hacen cuentas alegres sobre que no, aquí tenemos un régimen, un establecimiento dirigido por personas inescrupulosas como era Carrasquilla, por un presidente que está dispuesto a cualquier cosa como Iván Duque, que van a tratar de torcerle la decisión política al país a través del manejo sin tasa ni medida de los recursos públicos obtenidos de esa manera. Si fuera un gobierno diferente diría, no, a mí me van a entrar estas otras platas, yo más bien no hago la reforma tributaria, pero no, le echo mano. Restrepo salió peor que Carrasquilla, porque Restrepo le va a entregar a Duque a su bolsillo más de 50 billones de pesos, y Carrasquilla estaba en modestos 31. O sea que esto aquí, el que sigue, cada vez es peor, Miguel y gente. Docente en la Universidad Cooperativa de Colombia. Estamos en inscripciones para la Maestría de Educación 100% virtual. Aprovecha el 10% de descuento y las opciones de financiación que te ofrecemos. Contáctanos al 322-686-1386. 322-686-1386. Te esperamos. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Docente, la Corporación Universitaria Iberoamericana te ofrece los siguientes programas 100% virtuales: Maestría de Educación, Especialización en Neuropsicología de la Educación, Especialización en Desarrollo de Infancia y Adolescencia y Licenciatura en Educación Infantil. Estamos en matrículas. Aprovecha los descuentos y las opciones de financiación. Contáctanos al 314-770-0246. 314-770-0246. Te esperamos. Y en este importante conversatorio también estuvo Aurelio Suárez Montoya, quien es analista económico, político y también consultor en áreas públicas y privadas. Allí habló precisamente sobre qué tan cierto es todo lo que comunica el gobierno nacional frente a esta nueva reforma tributaria. Escuchemos. Básicamente el engaño es el mismo, el engaño de la reforma que derrotamos con el paro nacional estaba fundada en que era plata para los colombianos, plata para la asistencia social, plata, es decir, dinero que según el gobierno se sacaba como un sacrificio de todo el Estado colombiano para poderle dar unos servicios sociales a los colombianos, con la diferencia de que se lo sacaba en general a la misma masa de colombianos, con un sentido muchísimo más regresivo todavía. La nueva tiene el mismo discurso,
de qué es la plata, ya le hemos explicado que eso no es cierto, que sea una plata para llenar de satisfacciones, satisfacciones que los colombianos no han podido tener precisamente por este modelo de desarrollo y por este modelo de tributación supremamente regresiva, pero sigue siendo profundamente regresiva, es regresiva con el impuesto de renta que se lo cargan por igual a todos los empresarios, cuando hay un bloque de empresarios micro, pequeños y medianos que han sido fueron los que colapsaron precisamente por su debilidad aquí en Colombia, colapsaron en el contexto de la pandemia, pero que venían colapsados desde antes por los mismos efectos que ya hemos mencionado. Se deja mover, pero en eso jugó mucho una sentencia de la Corte Constitucional en términos de sacarle unos centavos más al sistema financiero, que son chichiguas frente a esas ganancias brutales que tiene el sistema financiero, que siempre he dicho que las ganancias del sistema financiero son una burla a la pobreza que existe en el país. Y entonces les ponen un porcentaje un poco más elevado del el impuesto de renta. Pero la esencia en general, incluyendo la oferta que había hecho la ANDI, que el gobierno no aceptó, que era derogar la reforma tributaria del 2019, tiene un objetivo central también por parte de este sector empresarial lleno de bondades, es que terminan aceptando unos pequeños ajustes en su tributación, pero sobre la base de que las grandes gabelas que tienen, las grandes exenciones que en términos, y Aurelio en esto maneja muy bien las cifras, más conservadores sobrepasan las 2 decenas o pueden llegar a las 3 decenas de billones de pesos. Es decir, las grandes exenciones no se tocan y en lo grueso sigue siendo el pueblo colombiano y los sectores favorecidos los que proporcionalmente siguen tributando más para las necesidades del país. Por su parte, Aurelio Suárez, analista económico y consultor en estas áreas públicas y privadas, complementa asegurando que el gobierno nacional busca obtener los recursos por medio de los colombianos y además habla de las cláusulas tan preocupantes que contiene esta reforma. Voy a darles algunas cifras así pues aproximadas. ¿Cuánto vale la matrícula cero para estratos 1, 2 y 3? Todo el mundo dice, uy, le van a dar gratis la matrícula a los estudiantes de las universidades públicas de estratos 1, 2 y 3. Vale 700.000 millones de pesos, o sea, no vale ni 1 billón al año, no vale nada. ¿Cuánto vale la sobretasa al sector bancario? No alcanza a valer 400.000 millones de pesos y prepárese, Diógenes, porque esos 400.000 nos los van a sacar a nosotros. Cuando usted vaya al cajero, le van a subir el cobro por cajero. Eso los bancos la descargan sobre los usuarios, pero presentan a los bancos como los grandes sacrificados de la reforma. Y ni siquiera son 1/2 billón de pesos. ¿Cuánto vale el famoso apoyo al empleo juvenil? No vale ni 1/2 billón de pesos. O sea, esto es una verdad. Lo que pasa es que se aprovechan, por supuesto, de que la gente no tiene un manejo de las cifras y es más, la mentira, Henry, comienza por el nombre que le ponen a la reforma, que el proyecto de inversión social. ¿Sí? Entonces resulta que le quitan al país 50 billones de pesos y el proyecto además de inversión social, cuando lo que reparten son limosnas. El movimiento sindical, el movimiento social, el movimiento cooperativo tiene que tener muy claro en decirle a Duque que esto que le está calificando como inversión social no son sino limosnas. Esas sí son monedas sin baño de oro que le dan a la gente, pero como hacen los ricos con los pobres, ¿cierto? Cuando le regalan una chocolatina, quieren aparecer como que si le hubieran regalado una avioneta, ¿sí? Es exactamente la figura que uno puede adoptar para mirar cómo es que se comporta el gobierno nacional en esa reforma tributaria. Pero hay 2 cosas que yo sí quisiera aprovechar la oportunidad para explicarla a nuestros compañeros que están escuchando y compañeras que están aquí con nosotros. Son 2 cláusulas muy graves sobre las que realmente la única persona que hizo bulla fui yo en una columna en la revista Semana, pero que el resto del país se silenció. La primera es la llamada normalización tributaria. ¿En qué consiste la normalización tributaria? En que usted tiene plata en el exterior que no ha declarado
o deudas que tiene declaradas y no son ciertas, que le permiten declararlas. Y oigo a lo que estoy diciendo. El gobierno colombiano viene implantando esa ventanilla siniestra donde pueden entrar dólares del narcotráfico, así se los escribí, con la siguiente disculpa: yo tengo una plata en el exterior, la vengo a declarar. Imagínese usted que la cláusula dice que si usted durante 2 años no mueve esa plata, le cobran apenas el 7% del impuesto. Yo traigo $2 millones, pago $140,000 de impuesto, me quedo con los $2 millones quietos y después libre el amigo. La Corte Constitucional le ha advertido algo de dólares y decidieron echarle mano a los dólares del narcotráfico. Es más, si ustedes miran el decreto de normalización tributaria, dice que la DIAN no se encarga de decir si el dinero que llega es lícito o ilícito, lo dice así, que ya serán otras instituciones las encargadas de mirar si se tratan de flujos de capital encubiertos o no. O sea, esta reforma es una reforma lavadora de dólares, se los dije en la cara, es así y hay que difundirlo de esa manera. Una cláusula oculta, por ahí era número 31, que casi nadie miró. Y hay una peor. ¿Cuál es la peor? Y tiene que ver con la educación, tiene que ver con la salud, tiene que ver con el saneamiento básico, tiene que ver con todo lo que nos duele a nosotros en programas sociales, que es la cláusula que modifica la regla fiscal. Resulta que existía un limitante para el gasto público, que era que escogía el gobierno los ingresos, menos todos los ingresos, menos todos los gastos, y decía, bueno, hasta tanto porcentaje del Producto Interno Bruto, no sé, hasta ahí puede gastar, de ahí para adelante no puede gastar más. Obviamente que todos sabemos, Henry y Miguel, que entonces lo que sacrifican es el gasto social. Modificaron la regla fiscal. ¿Cómo la modificaron? De la siguiente manera: ahora el porcentaje no es sobre todos los ingresos y todos los gastos, sino sobre todos los ingresos y todos los gastos menos el servicio de la deuda. O sea, que el déficit que se va a aceptar ahora por la regla fiscal es mucho menor y queda intocable el servicio de la deuda, porque Diógenes lo señaló, nos vamos a endeudar en 70 billones y el año entrante en 80, pero ojo con esto, vamos a pagar 80 también, y muchos compañeros y compañeras dirán, bueno, vamos bien, nos endeudamos en 80 y pagamos 80, no se nos olvide una cosa, cuando nos endeudamos en 80, nos endeudamos en un capital completo. Cuando pagamos el servicio de la deuda, pagamos intereses y capital, o sea que la parte de intereses queda absorbida como nueva deuda y el país sigue y sigue y sigue. Un dato que me parece muy importante para ustedes. En el año 2000, cuando empezó el siglo XXI, en relación con la deuda pública del gobierno nacional central, cada colombiano debía 1,5 millones de pesos. Eran 77 billones dividido por 42 millones de colombianos. Hoy, después de 20 años, en el 2021, la deuda vale casi 700 billones de pesos. Si dividimos por 50 millones de habitantes, estamos debiendo cada uno más de 12,5 millones de pesos. O sea que una cosa que puede ser buena, Henry, es pararse en la frontera con Venezuela y decirle a los venezolanos, oiga, hermanito, si usted se está entrando a Colombia, sepa que se está entrando debiendo 12,5 millones de pesos, porque la deuda es por habitantes, no es por colombianos. Y si alguien tiene un hijo, una criatura que están haciendo en algún hospital o alguna clínica en este momento, felicitemos al compañero, felicitemos a la compañera, pero por debajo de la cuerda acordémonos que nació debiendo 12,5 millones de pesos y que va a seguir debiendo más, porque la deuda es impagable hasta que llegue un momento en que explote. ¿Qué fue lo que pasó en el paro nacional? En el paro nacional hubo una explosión social por los efectos que la gente ha venido sintiendo en su vida, en su bienestar, en su cotidianidad. Pero yo me hacía una pregunta, Miguel y Henry. ¿Qué tal que la gente de los paros supiera todo esto? Supiera cuáles son las causas de su tragedia, supiera cuáles son los verdaderos focos de la infección y del problema económico del país. Necesitamos que Colombia y la sociedad colombiana sepa esto de verdad, para que tengamos ya una reacción consciente. En ese sentido no nos ayuda ni la política oficial, que es una política, pues por supuesto engañosa, como ustedes lo han señalado, pero tampoco nos sirve aquellos que explican el problema de una manera superficial,
que le dan salidas casi que, a mi modo de ver, infantiles. Dejemos de exportar petróleo y traigamos aguacates. ¿Sí? Ese tipo de cosas no le resuelven el problema de ilustrar a la población realmente cuáles son las causas y los orígenes principales de los grandes problemas estructurales que el país tiene. Colombia es un país endeudado, vive de la deuda, el país está endeudado. Si ustedes suman lo que debe el gobierno, más lo que debemos los hogares, más lo que deben las empresas no financieras, e incluso más lo que deben los bancos, que tienen plata que deben en el exterior, si ustedes suman eso, nos da más de 1.200 billones de pesos. Es una economía al debe. Con una diferencia anterior, había una llamada prosperidad al debe. Este no es prosperidad al debe, esto es miseria al debe. Docente en la Universidad Cooperativa de Colombia. Estamos en inscripciones para la Maestría de Educación 100% virtual. Aprovecha el 10% de descuento y las opciones de financiación que te ofrecemos. Contáctanos al 322-686-1386. 322-686-1386. Te esperamos. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Docente, la Corporación Universitaria Iberoamericana te ofrece los siguientes programas 100% virtuales: Maestría de Educación, especialización en Neuropsicología de la Educación, especialización en Desarrollo de Infancia y Adolescencia y licenciatura en Educación Infantil. Estamos en matrículas. Aprovecha los descuentos y las opciones de financiación. Contáctanos al 314-770-0246. 314-770-0246. Te esperamos. Y seguimos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día y en el conversatorio que construye la Fundación Cotradecún, hablando sobre la nueva reforma tributaria. Aurelio Suárez Montoya, analista económico, habla sobre ese artículo 19 de la reforma tributaria tan preocupante para todos los colombianos, el cual habla del plan de austeridad, que hace ver que el gobierno nacional piensa reducir ciertos gastos que incluyen el gasto público, ahorrando cerca de 2 billones de pesos, lo cual podría afectar el pago de la nómina de empleados. Escuchemos. Ese artículo se está hablando de él a partir del año 2022 y especialmente en el 2023. Entonces lo que hace este gobierno es amarrarle esa plata al gobierno entrante. Es decir, la austeridad va a ser para el que siga, no para este, ¿sí? Eso es bien importante señalarlo. Ahora, resulta que eso realmente en todas las reformas lo meten y nunca lo cumplen. Entonces, la gran austeridad es que no van a viajar no van a viajar en primera clase, sino en clase corriente, en clase turista, que los celulares ya no van a tener tantos minutos. Eso realmente es un engaño al país, ¿sí? Eso me recuerda a la famosa familia que estaba quebrada y entonces el padre no quiso vender el carro, la señora madre no quiso salirse del club social, el hijo no quiso que le bajaran su remesa y terminaron quitándole el cacao al loro. Es más o menos exacto lo que hacen con esas medidas de ahorro, de austeridad inteligente, como le llamó el otro gobierno. El otro gobierno ya lo hizo. ¿Se acuerda usted, Miguel, la austeridad inteligente de Cárdenas? Eso fue un fuego artificial. Eso realmente concretarlo y poderlo medir y poderlo ver es muy poco, la verdad. Es algo que usted lo pone en una reforma tributaria y eso al final de cuentas, ¿quién le hace un seguimiento a eso? Ahora, lo de las nóminas es una cosa delicada que hay que mirar, por supuesto, en su momento. Pero fíjese usted bien,
la doble moral del gobierno nacional en esto. ¿Con qué se creó el Fondo para la Mitigación de la Emergencia del FOMI para atender la emergencia del coronavirus? Con 15 billones de pesos que Carrasquilla sacó de manera abusiva del cajón de municipios y departamentos que provenían de los ahorros de las regalías, que ya son generales, no solamente para los municipios que tienen regalías, porque ya todos tienen, y los cogió y con eso financió la tercera parte del FOMI. Pero el MAN agregó lo siguiente, dijo que se los pagaba a 10 años. Entonces, mientras le quitan a los municipios y departamentos, les quitan estos dineros que son de ellos, después les van a prestar plata. Es que esto es una cosa realmente que a la gente, uno pareciera que fuera algo como mentira. Y la verdad es que es de verdad. Le quitan la plata a los municipios porque les van a hacer préstamos. Yo ahí que, no sé, bueno. Pero otra cosa también que es bien importante señalar, Henry y Miguel, es lo que tiene que ver con lo que le van a prestar a municipios, especialmente Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Pereira, para ayudarles a pagar los sistemas integrados de transporte masivo. Aquí tenemos un problema grande. ¿Cuál es el problema grande que tenemos? El problema grande que tenemos es que todos estos sistemas fueron montados con el modelo Transmilenio de Peñalosa. Y en esos sistemas, los operadores que son privados, incluso algunos multinacionales, otros que son pulpos nacionales que están en casi todas las ciudades, esos operadores ganan plata, no acorde con la tarifa que paga el usuario, sino con una llamada tarifa técnica de la estructura de costos que ellos mismos construyen. Entonces eso va creando o creó un espacio muy grande, porque con la caída del coronavirus y del COVID, del transporte terrestre, estos sistemas de transporte más o menos tuvieron un faltante por 2 billones de pesos. Entonces el gobierno lo que dice es, yo le voy a prestar el billón de pesos para que paguen la mitad, el 50%, el otro 50% lo ponen ustedes. Entonces, ¿qué hay ahí detrás? Es que esos operadores de estos sistemas de transporte son grandes deudores de los bancos. Y los bancos, empezando por el Grupo Aval, estaban teniendo que castigar esa cartera y creando provisiones porque no entraba la plata del transporte. Bien, el gobierno lo que va a hacer es dar una vuelta, que es sacar plata de esta reforma tributaria, pasarla a Transmilenio o al Mío en Cali o al Metrobús en no sé dónde, al Megabús en Pereira, y a través de ellos mandarle la plata a los bancos. Este es un gobierno que está claramente marcado por el favorecimiento al sistema financiero y al sistema bancario. Son prácticamente empleados del Grupo Aval y de los grandes grupos financieros internacionales. Entonces estamos hablando de personas y de reformas y de recursos que siempre están sobre la base de favorecer. No se me extrañaría, Henry, que esos créditos a municipios y a departamentos sean créditos que la banca entrega sobre la base de que el gobierno nacional sirve de garante. Pero usted le puede haber quitado la plata con el FOMI a los municipios y ahora pone a los bancos a que les preste la plata y el gobierno sea garante. Habrá que mirar los decretos reglamentarios de la ley para entrar ya al detalle, porque como todos ustedes saben, el diablo está en los detalles. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar.
Somos comunicación, lucha y servicio.